Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy deseo hablarles de un tema interesante. Bueno, el día de hoy he traído conmigo un libro que es de una temática bastante interesante, relacionado obviamente a la historia del Perú. Este libro es Contrahistoria del Perú, ¿no? Son unos ensayos de historia de la política peruana. Aquí pues se juega con algunos episodios históricos que tienen que ver y que involucran a grandes eventos y acontecimientos ocurridos durante la larga historia del Perú, tanto durante la época de la independencia, la época de algunas elecciones presidenciales y algunos resultados que hubieran podido cambiar la historia del Perú de alguna manera. Contrahistoria del Perú, sin lugar a dudas, es un libro interesante, ¿no? Las famosas historias contrafácticas o ucronías, no donde se juega con el hubiera, ¿no? Aquí se juega mucho con el hubiera. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Esta portada. Aquí ustedes pueden ver a Haya de la Torre como presidente del Perú. Haya de la Torre, presidente del Perú. Imaginen ese escenario. En 1962, Víctor Raúl Haya de la Torre gana las elecciones y no se produce el golpe de estado que termina por derrocar a Prado Ugarteche como ocurrió en la línea original. Esto hubiera ocasionado de que el APRA llegase al poder pues 23 años antes de lo que ocurrió en la línea original. Todos sabemos de que el APRA llega al poder finalmente en 1985, pero aquí en esta historia contrafáctica pues Víctor Raúl Haya de la Torre logra su cometido y llega a la presidencia en 1962. Aquí también hay otras historias contrafácticas, no solamente el que hubiera pasado si Víctor Raúl Haya de la Torre hubiera logrado pues llegar a la presidencia, ¿no? Llegar a la presidencia en estas circunstancias tan peculiares, ¿no? Porque si Haya de la Torre hubiera llegado a la presidencia en 1962, hubiera tenido que afrontar la situación internacional que estaba dándose en aquel tiempo a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, la Guerra Fría, ¿no? La famosa crisis de los misiles. Hubiera tenido que alinear a un bando, a una ideología, como lo era pues la Unión Soviética o Estados Unidos, ¿no? La famosa Guerra Fría, la guerra ideológica y guerra armamentística que había surgido en aquellos años. Todo ello se hubiera tenido que afrontar Haya de la Torre si hubiera sido presidente en 1962. Además de que también hubiera tenido que dar la reforma agraria, que fue una de las grandes propuestas de campaña, que dio pues al final como ganador al que fue ganador en la línea original de la historia, ¿no? Que fue Belaúnde, ¿no? Fernando Belaúnde Terry. Pero en este libro no solo nos cuentan, ¿no? Acerca de estas historias contrafácticas, nos hablan de otras historias. También, por ejemplo, podemos encontrar aquí, por ejemplo, Jauja, capital del Perú. Si los conquistadores hubiesen preferido el Valle del Mantaro y no Lima, como pues pasó en la línea original. Nuestra capital hubiera estado situada pues en territorio de altura, ¿no? En un territorio totalmente distinto, tanto en lo geográfico como en lo climático, hubiera sido totalmente distinto, ¿no? La capital del Perú hubiera sido Jauja y no Lima, como en la realidad actual, ¿no? Un inca en Sacsayhuamán, si Túpac Amaru hubiese tomado la ciudad del Cusco, ¿no? En 1780, ¿cómo hubiera afectado esto al virreinato del Perú? Esto hubiera afectado, pues hubiera causado una crisis interna de magnitudes y proporciones gigantescas, una crisis política interna dentro del virreinato del Perú de magnitudes tremendas, hubiera causado pues prácticamente una catástrofe, un desastre dentro del virreinato del Perú. Si Túpac Amaru hubiera pues logrado tomar la ciudad del Cusco en 1780, ¿no? Tomaba el Cusco y esto daba pues de que la rebelión tupacamarista de alguna manera o alguna razón se expandiera más allá del virreinato del Perú. También tenemos el bicentenario del Imperio Peruano, si la rebelión de Pumacahua, Béjar y los hermanos Angulo hubiese triunfado en 1814. Esa también es una historia contrafáctica muy interesante. Y aquí está lo que más le interesa a la gente, quizás una de las historias contrafácticas más interesantes. Leopoldo I, emperador del Perú. Si se hubiera consolidado, si se hubiese consagrado, si se hubiese logrado concretar el proyecto monárquico de San Martín. Esta es una historia bastante
bastante curiosa, ¿no? Esto en 1821. Es la historia contrafáctica por las que más las personas quieren conseguir este libro, ¿no? Por lo que se cuenta aquí, ¿no? Que Leopoldo, que en realidad en la línea verdadera fue emperador de los belgas, fue el primer rey de los belgas, ¿no? Esto en 1833. Si esto se hubiese logrado concretar, ¿no? Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha como emperador del Perú. Esta historia contrafáctica, esta ucronía, fue hecha por Mauricio Novoa. Bueno, y esta es otra historia contrafáctica, la coalición nacional anticipada, si Manuel Pardo no hubiese sido asesinado en 1878 por Carmen MacEvoy. Carmen MacEvoy de hecho tiene una apreciación, una perspectiva muy curiosa de Manuel Pardo. Ella pues nos asegura de que si Pardo hubiese vivido, no hubiese sido asesinado en 1878, de alguna manera se hubiese podido evitar un poco lo que pasó en la guerra con Chile, se hubiese podido evitar la guerra con Chile. Esa es una de las apreciaciones que tiene Carmen MacEvoy, principalmente por las capacidades y habilidades que tenía Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Era un político bastante hábil y por ello se dice que su muerte pues causó conmoción en la política peruana, porque era un personaje muy importante en lo ideológico, en lo político. Recordemos que fue el fundador del primer partido civil del Perú. Y bueno, tenemos a Haya de la Torre, presidente del Perú, como habíamos dicho en la introducción del video. Pero hay otras historias contrafácticas, como si Vargas Llosa hubiese ganado las elecciones en 1990, ¿no? Imagínense cómo hubiera sido la historia, ¿no? Cómo hubiera sido la historia si Vargas Llosa ganaba las elecciones de 1990. También tenemos si el Vladivideo no se hubiese salido a la luz en el año 2000, ¿no? Si el Vladivideo no salía a la luz, imagínense, ¿no? Si el Vladivideo no salía a la luz, ¿qué hubiera pasado, no? ¿Qué hubiera pasado con el régimen fujimorista? Si hubiese seguido con toda esa red grande de corrupción y de irregularidad, ¿no? Toda esa red de corrupción, esa red de cosas, pues, de descontrol dentro del Estado peruano, dentro de lo que era la estructura del Estado peruano. La corrupción, las irregularidades y las cosas informales que se estaban dando ya en el gobierno peruano de esa época ya era pues inconcebible. Imagínense, ¿no? Y aquí dice que pues tal vez se hubiese consolidado en el poder Fujimori, ¿no? En el año 2000, si no salían los Vladivideos. Este es un contrafáctico muy interesante también, ¿no? Y el último, historia contrafáctica, es si el cuarto Fujimorismo, si Keiko hubiese ganado las elecciones en el 2011. Ese hubiera sido el cuarto Fujimorismo, una cosa muy interesante, ¿no? Ollanta pierde las elecciones ante Keiko Fujimori, cosa que no pasó en la vida real, porque todos sabemos lo que pasó, no sabemos quién ganó. Pero bueno, aquí está, ¿no? Es un libro bastante recomendable. Recomiendo leer bastante este libro, Historia Contrafáctica del Perú, ¿no? Contrahistoria del Perú es un libro bastante recomendable. Es un libro ampliamente vasto y extenso, con mucha información interesante de lo que hubiera pasado, de lo que hubiera sido la historia del Perú. Y bueno, aquí pues estamos en la sección de recomendar libros de historia. En este caso he querido recomendar uno de mis libros favoritos de historia, principalmente por el tema que abarca, ¿no? Las historias crónicas, las historias contrafácticas. Así que aquí está, amigos, Contrahistoria del Perú, un libro imperdible de historia del Perú, de las historias ucrónicas, ucronías históricas e historias contrafácticas. Encuentras aquí en Contrahistoria del Perú. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima, nos vemos.